del domingo pasado. El título, tenemos ahí el título de la palabra, enfrentando lo que no veo. ¿Está bien? Enfrentando lo que no veo. Esto tranquilamente podría ser una parte 2 del mensaje del otro día. Y tiene que ver con algunas cosas que yo fui escuchando, de lo que ustedes fueron recibiendo, lo que vamos compartiendo en los grupos, las preguntas que se van haciendo. Y bueno, quiero continuar en esto, porque creo que Dios te puede dar luz y Dios te puede mostrar algo hoy, en esta noche, te puede mostrar algo que te ayude a salir de la situación que estás. Tal vez estás en un pozo y necesitas la ayuda para salir de ese pozo. Tal vez necesitas una palabra para ir a otro nivel, para pasar a otro nivel, porque querés algo más de Dios. Y tal vez hay cosas en tu vida que no estás viendo y que son de impedimento para vos. Amén. Primero vamos a leer lo que dice el Salmo 19, versículos 12 y 13. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Eso está en su Biblia. En los que tienen Reina Valera es exactamente así. En esa versión de la Biblia se encuentran estas palabras de David. Tenemos en otra versión el mismo versículo, por ahí que se entiende un poquito más todavía. Dice en Nueva Traducción Viviente, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo puedo conocer todos los pecados? ¿Cómo están los pecados? ¿Cómo están? ¿Y en dónde? En el corazón. Dice, límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. ¿Está bien? Bueno, más o menos entiende de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Más o menos va agarrando un poco lo que está haciendo David. Él está orando, le está pidiendo a Dios. David sabe lo que es cometer errores. Si hay algo que vamos a encontrar en la Biblia cuando lo leemos, es que no esconde nada. La Biblia no es un museo de gente espiritual que siempre hizo bien las cosas, que tomó siempre buenas decisiones y que siempre tuvo buenos resultados. Cuando nosotros leemos la Biblia nos encontramos con gente tan pecadora como nosotros, con gente que ha cometido errores, que ha cometido fallas. En la Biblia encontrás de todo, de matanza de niños, de violaciones, de incesto, de relaciones entre hermanos, de relaciones entre suegros y nueras. Encontramos pecados de todo tipo y de todo color. Y vos decís, pero de todo eso Dios nos trae enseñanza. Todo eso que encontramos en la Escritura es una enseñanza para nosotros. Y quiero decirte algo, nosotros no somos mejores que ellos. ¿Está bien?
Tal vez muchas de esas cosas no hacemos. Por decir, no hice nada aberrante, pero hacemos otras. Pero hacemos otras cosas. Cometemos otros errores. Y David sabe lo que es cometer errores. Él experimentó el poder del pecado en su vida. Él experimentó lo que es el salario de hacer las cosas a su manera, de hacer las cosas mal. Y lo primero que tenés que saber del pecado es que no es feo. ¿Está bien? Porque no, tampoco vamos a decir, ¡ay, el pecado! No. El pecado es lindo. Decirle al que tenés al lado, tocalo ahí, decir, el pecado es lindo. ¿Está bien? A ver, el problema no es el pecado, el problema es la consecuencia. ¿Está bien? Porque uno quisiera pecar, pero que no tenga la consecuencia, ¿no? O sea, eso sería lo lindo para nosotros. Es decir, bueno, quiero pecar, pero seguramente si pecás y trae consecuencias buenas, no es pecado. Pero el pecado trae consecuencias. Y lamentablemente David lo vivió sus efectos. Él sabe de las huellas y de las marcas que deja el pecado en la vida de una persona. El pecado afecta la salud. Dice David, cuando callé, envejecieron mis huesos. ¿No? David en el Salmo 51 habla de la experiencia de tener un pecado en su vida no confesado, no hablado, y que eso terminó saliendo a la luz, terminó experimentándose en su cuerpo. Quiero decirte que el pecado afecta todo nuestro ser. Afecta no solamente la parte de nuestra parte física, también afecta las emociones. Encontramos casos de esto en la Biblia. Encontramos un hombre, el otro día hablamos un poquito de Saúl, un rey que desobedeció a Dios y que cuando lo vemos en la etapa final de su vida, encontramos un hombre depresivo, totalmente depresivo. Un hombre iracundo, enojado, un hombre celoso, a tal punto que quiso matarlo a David, quien le había ayudado. Pero él, todo lo bueno que había hecho David, lo terminó viendo como algo malo. Eso es producto de estar espiritualmente mal. Saúl, habiendo tomado decisiones en su reinado de ir en contra de todo lo que es la brujería y el ocultismo, él termina en el final de sus días consultando a una vidente. Por eso la vidente se asusta cuando sabe quién es él, porque él era el que había mandado a borrar a esa gente del mapa, y él ahora está consultando. O sea, espiritualmente Saúl cayó muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque el pecado afecta tu vida espiritual. El pecado te puede llevar a hacer lo que vos dijiste una vez, eso yo nunca. El estar espiritualmente te puede llegar a hacer eso que vos dijiste que nunca lo ibas a hacer, que tanto criticaste de otros, que tanto juzgaste a otros. El pecado afecta económicamente. Hay personas, sus familias, por ejemplo, por el juego. Han perdido su casa, han perdido el respeto de toda su familia. ¿Está bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Ahora él dice, preserva también a tu siervo, de las soberbias. Le voy a hacer una definición fácil según Meta, ¿qué es la soberbia? Es un comportamiento caracterizado por la falta de humildad,
tendencia a menospreciar a los demás. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Lo que David le está pidiendo a Dios es que él pueda ser consciente de esos pecados que están ocultos. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. David sabe que él ha pecado y conoce cosas suyas, pero él está pidiendo a Dios la revelación de esos pecados que él no ve, que están ocultos en su vida, que están en su vida y que nadie ve, pero él tampoco lo puede ver. O sea, es estar consciente de la tendencia. Todos tenemos una tendencia al pecado. David dice, o sea, él sabe que tiene una tendencia al pecado, que el saberlo no me va a sacar las ganas de hacerlo, pero por lo menos voy a saber hasta dónde puedo ir. ¿Se entendió eso? ¿Voy de vuelta? Digamos que Dios te revela un pecado que tenés en tu vida. No lo habías visto. Puede ser una reacción que tuviste frente a algo que te pasó y que nunca habías tenido. Entonces ahora vos sabés que para no acceder a ese pecado, ahora hay un límite. Ahora vos sabés que hay una posibilidad. ¿Está bien? Hay una tendencia que frente a cierta situación vos podés actuar así. Entonces, como el Señor te revela eso, te lo muestra, o porque lo hiciste y decís, bueno, me arrepiento de eso, ahora sé que hay un límite. Sé por lo menos que aunque tengo la tendencia, sé por dónde no tengo que ir. Amén. Sigamos adelante. Veamos lo que es el pecado. Porque uno dice, ¿qué es el pecado? En realidad en la Biblia hay un montón de definiciones de pecado. Por ejemplo, para la Biblia, el no creer es pecado. O sea, la falta de fe es pecado. Pero dice acá en 1 Juan 5:17, toda injusticia, ¿cómo dice? Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Está bien? Digamos que uno a veces no sabe todas las veces que puede llegar a ser injusto con alguien. Pero acá en Santiago te lo muestra desde otro lugar. Te dice, cuando vos sabés hacer algo bueno, o sea, sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, eso es pecado. ¿Está bien? Para algunos hay algunas definiciones de pecado que tienen que ver con errar al blanco. ¿No? No sé si ustedes vieron, hay un juego que es el tiro al blanco. ¿Sí? Vieron que se pone una... No sé cómo se llamará el centro. ¿Sí? ¿Está bien? Y los dados. ¿No? El dardo ese que se tira. ¿No? Entonces vos tenés... Y eso tiene distintos puntajes. ¿No? Entonces vos tenés un centro, ¿no? Y es un juego. Entonces vos podés jugar con alguien y vos decís, bueno, saqué tanto puntaje. Pero imagínense que ahora no tenés el centro, ahora tenés una persona. ¿No? Traemos una persona acá arriba, le ponemos una manzanita en la cabeza. ¿Quién podemos hacer algo de eso, no? Yo traje unos dardos. Ponemos a alguien acá en el centro, le ponemos una manzanita en la cabeza y jugamos a tirarle. ¿No? Entonces, errar al blanco es pecado. Imagínate si le errás a la manzanita. Puede ser ojo, puede ser nariz, puede ser boca. Por ahí no, por ahí le errás mal, ¿no? Pero indudablemente, en algo, si errás, en algo le vas a afectar al otro. ¿Está bien? Por eso, ¿quién quiere ser el blanco? ¿Quién quiere ponerse con la manzanita y que le... ¿Está bien? Pero está buena esa definición, me gusta.
Porque cuando nosotros erramos al blanco, terminamos trayendo consecuencia para otros. Cuando David, por eso le digo David peca, David no solamente en una de las veces que muestra la palabra que David peca, no solamente él toma a la mujer de otro hombre que estaba en ese momento en la guerra, o sea que esta mujer estaba casada, entonces él embaraza a esa mujer y para cubrir eso lo manda a llamar al marido y le dice que tiene que ir, que se quede en la casa. ¿No? Dice, quédate con tu esposa, ¿no? Que tengan una noche romántica, ¿no? Y después, si tenés ganas, volvé a la guerra. Y el hombre le dice, no. Dice, ¿cómo yo me voy a ir a la guerra, a mi casa cuando están todos en la guerra? Entonces, David, ¿qué hace? Bueno, como no lo puede contradecir, llama al jefe del ejército, al capitán, y le dice, ponelo adelante de todos. ¿No? Y ahí, chao. ¿No? Ahora vos decís, no queda ahí eso. Porque el pecado ese de David, una de las consecuencias que trajo fue que el bebé que había quedado embarazada, Betsabé, muere, ¿no? Y David había llorado para que ese niño viviera y ese niño murió. Si nosotros leemos la historia de David, vamos a encontrar que David es un buen adorador, que es un hombre conforme al corazón de Dios, que es un hombre que ama a Dios, pero es un hombre que no es muy buen padre. Incluso tenemos en la historia de David un hijo que se rebela contra su padre y que a la luz de todo el mundo, el rey, David era rey, no solamente tenía su esposa, tenía concubinas, y lo que hace ese hijo es se acuesta con todas las mujeres de su padre, dice, a la luz del día. O sea que todo el mundo sabía que el hijo se estaba acostando. ¿Está bien? Todas esas cosas que vivió David fueron producto y consecuencia de ese pecado que él había hecho antes. Por eso digo, uno a veces no quiere vivir las consecuencias, pero las consecuencias del pecado llegan más tarde o más temprano. ¿Está bien? Por eso digo que cuando uno erra al blanco, siempre hay alguien al que lastima. Cuando uno hace lo que no tiene que hacer, uno lastima a alguien. Lastimas a un amigo, lastimas a un hijo, lastimas a un padre, lastimas a tu esposa, lastimas. El pecado tiene consecuencias. Hay un ejemplo del que quería utilizar yo, que es la próxima diapositiva, que es, no sé si ustedes escucharon alguna vez la ventana de Johari. Por ahí alguno escuchó. La ventana de Johari es un modelo creado por dos psicólogos en la década de 1950. Se llama Johari porque es la combinación del nombre de los dos psicólogos que crearon esta ventana para explicar un poquito la comunicación interpersonal que hay entre las personas. Y lo marca 4 áreas. Un área abierta, un área ciega, un área oculta y un área desconocida. El área abierta, en este caso, es el área que todos conocen. Es el área que vos conocés y es el área que otros conocen de vos. O sea, es el área pública que nosotros tenemos. O sea, todos sabemos, todos saben cómo soy yo cuando estoy bien y cómo soy yo cuando estoy mal. ¿Está bien? ¿Va entendiendo? Esa es el área. Bien, el área abierta. Después está el área ciega. Después tenemos el área ciega. ¿Cuál es el área ciega? Es el área que es desconocida para vos, pero es conocida para los otros. Es el área del mal aliento. ¿Está bien? Es la persona que tiene mal aliento
Los demás se dan cuenta que tiene mal aliento, menos el que tiene mal aliento. ¿No? Y a usted le pasa, no sé si, pero usted a veces dice, ¿tendré buen aliento? ¿No ¿Duda o no duda? ¿No? Bueno, es esta área, el área ciega, donde los demás pueden ver cosas de vos, pero vos no sos consciente de eso. Después está el área oculta. El área oculta es esa área que es conocida para vos y es desconocida para los demás. Es el área de la información privada. Es el área donde tenés cosas que no querés que nadie sepa, pero que vos sos consciente de eso. ¿Está bien? Esa es el área oculta. Y la última es el área desconocida. El área desconocida es lo que está hablando David, ¿no? Es justamente lo que es la oración de David está pidiendo que le revele. Porque es el área que vos no conocés, pero que los demás tampoco conocen. Es un área que está más allá de tu conciencia o de tu comprensión. Vos decís, ¿cómo es que sé de eso? Es cuando alguna vez haces algo que no sabés que podías hacer. Puede ser el inicio de un pecado. Puede ser el inicio. Es pasar un límite, ¿no? Que sé que no tengo que pasar, pero que en un momento, por alguna razón, lo hice. No sé, el hombre que discutiendo, no sé, con una mujer, un día se enojó y le pegó un cachetazo. Entonces, es algo que él nunca vio en su vida, nunca lo vio en su familia, nunca él pensó que lo iba a hacer, pero en un acto, ¿no? En una situación que entiende que lo sobrepasó, reacciona. Entonces, vos decís, eso no está en mí, yo no soy así. ¿Sí? Lo puse en un ejemplo cualquiera. ¿Le ha pasado encontrar cosas en usted, reacciones o actitudes que después dice, yo no soy así? ¿Sí o no? A veces te pasan situaciones o que por ahí alguien te dice algo o te hace reaccionar de una manera que vos decís, pero yo no soy así, nunca lo hice con mis padres, nunca lo hice con... Pero no sé, es un día, te pasó y salió, ¿no? O empezás a ver que en la intimidad empezás a sentir cosas y a pensar cosas que antes no pensabas. Vos sabés, ahí te empieza y te aparece, ¿no? Entonces vos no sabías que eso estaba, pero eso está. Y es un poco lo que está diciendo David. Señor, revelame, no solamente, o sea, ayúdame en los pecados que yo tengo, sino revelame lo que está oculto. Revelame lo que tal vez está oculto. Tal vez está oculto a vos, pero todos se dan cuenta. O tal vez está oculto a vos y también está oculto a los demás. ¿Sí? Pero vos necesitas ser consciente de eso. ¿Qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? ¿Qué hace él para poder tener revelación de lo que él no puede ver de sí mismo? Invita a Dios a examinarlo. Invita a Dios a que venga a su vida. Le dice, a ver, el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Fíjense estas palabras, ¿no? Examíname, pruébame, señálame, guíame.
En un punto, él está pidiendo a Dios que sea él el médico, que sea él el que le muestre. Algunas características, porque yo me imagino que David, frente a esta oración, sabe que lo primero que se le va a aparecer es la soberbia. Por eso él había orado antes que las soberbias no me controlen, no me manejen. Ahora, fíjate, la soberbia tiene que ver con el otro. La soberbia tiene que ver con que yo no necesito del otro. La soberbia tiene que ver con creerse superior a los otros. La soberbia tiene que ver con falsa humildad. Un caso de soberbia, de falsa humildad, Judas. Cuando viene la mujer de prontuario complicado, ¿no? y derrama perfume sobre el Señor, y inmediatamente Judas dice, todos se enojaron, porque era un montón de dinero eso que la mujer estaba derrochando. Y Judas dice, de entre todos Judas dice, esto se podría haber guardado, se podría haber vendido y se le podría haber ayudado a los pobres. Y vos decís, qué tipo generoso, qué tipo humilde. Pero la Biblia abajo te dice un poquito más abajo, porque él tomaba del dinero de las ofrendas. En realidad a él no le interesaba a la gente. Él se estaba perdiendo la oportunidad de quedarse con algo, ¿no? Entonces hay una falsa humildad, porque vos frente a eso decís, qué buen tipo, ¿no? Qué buena persona, ¿no? La persona que tiene soberbia tiene pérdida de empatía. O sea, le pueden estar contando una situación, un problema grave y sigue pensando en el partido de fútbol que va a tener o en el partido de pádel que va a jugar dentro de unas horas. No importa lo que le contés, no importa lo que le digas, o sea, solamente puede pensar en ella, pero no se puede compadecer de los otros. Sin embargo, encontramos en Jesús un hombre de compasión. Y dice la Biblia, y tuvo compasión de las multitudes que vio que estaban como ovejas sin pastor. Pasaba por al lado de un enfermo. Mirá, hay una historia en la Biblia que es tremenda, que es Jesús sanando un leproso. Dice que se acerca a este leproso gritando. Los leprosos no se juntaban con el común de las personas. Ellos vivían separados porque la lepra en ese tiempo era contagiosa. Entonces la gente leprosa vivía apartada de la ciudad. Y cuando un leproso entraba en la ciudad tenía que venir con una campanita gritando, soy leproso, soy leproso. Inmundo, inmundo, ¿no? Eso hacía que la gente que lo viera se corriera y lo dejara pasar. Pero hubo un día que ese leproso vino caminando y le pidió a Jesús a lo lejos que Jesús lo sanara. Pero escuchá, alguna vez escuché esto y dije, nunca me lo olvidé y era chiquito. ¿Cuántos saben que Jesús lo podría haber sanado a 10 metros? ¿Podía haberlo sanado a 10 metros? ¿Podía haberlo sanado a 5 metros? Podía haber enviado su palabra y ya estaba. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús se acercó y lo tocó. ¿Vos sabés lo que es para un leproso que tal vez estuvo solo, viviendo solo, apartado, lejos de su familia, lejos de sus padres, tal vez lejos de sus hijos, lejos de sus seres queridos, solo por su enfermedad? Poder sentir la mano de otro ser humano. No sé cuántos años haría que ese hombre estaba enfermo, pero sentir no solamente la sanidad, sino la mano de Jesús tocándole.
Jesús tuvo compasión, pero el soberbio no tiene compasión. El soberbio puede ver la situación más dolorosa y a él no afectarle en nada. Él seguir viviendo como si nada. Y la última característica de la que te voy a hablar es que el soberbio es una persona que se aísla. La persona soberbia se aparta de la gente. Es una característica del soberbio. Meta me ayudó con esto. Digo porque por ahí vos estás pensando, no, Abraham me lo está diciendo porque pensó en fulano. No, busco alguna ayuda para que nadie se sienta que estoy hablando específicamente. Creo que en algún punto muchas veces nosotros preferimos estar solos y aislarnos de las personas. Cuando encontramos a Jesús, que las multitudes le seguían, que las multitudes le apretaban, que las multitudes no lo dejaban dormir. Dice la Biblia que hubo un momento que Jesús les dijo a los discípulos, vamos, subamos a las barcas, porque dice que era tanto que la gente ni siquiera tenían tiempo para comer. Jesús estaba acostumbrado a estar rodeado de la multitud. Yo me imagino, me traje acá al Señor haciendo una radiografía de alguno de nosotros. ¿No? Porque es lo que le pidió David. Imagínate que vas al médico, ¿no? y vas con la radiografía, te hiciste la radiografía de corazón, ¿no? Y en vez de entregársela a tu amigo, se la entregás al Señor. ¿No? Entonces yo me puse algunas cosas que te ponen a veces en la radiografía. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el corazón de... ¿Hay algún Julio acá? ¿Hay algún Julio acá? No, la verdad, ¿hay alguien que se llame Julio? No lo voy a hacer pasar. ¿Hay alguien que se llame Julio? ¿No? ¿Seguro? Bueno, listo. Acá tenemos el corazón de Julio. No, digo porque no quiero herir susceptibilidades acá. Bien, entonces acá tenemos el corazón de Julio que se lo trajo, porque también Julio, como David, hizo esta oración, ¿no? Y le pidió al Señor que lo examine, que lo pruebe. Le pidió al Señor que lo conozca, que le señale, ¿no? Entonces viene el Señor acá y le dice, bueno, Julio, mira, se observa una tendencia a discutir por todo. Estudio de dificultosa valoración debido a la presencia de altos niveles de soberbia, altos niveles de autojustificación. Se comprueba registro de falta de perdón. Alta dosis de irritabilidad y prepotencia. Alcohol en la sangre está bastante controlado. La lengua, de forma y tamaño, está bastante conservada. No es el caso de todos, es el de Julio. Bueno, Julio, mirá, después de ver todos estos estudios, vemos que tenés el síndrome del sapo. ¿Usted sabe cuál es el síndrome del sapo? Soberbia, arrogancia, prepotencia y obstinación. Y yo digo, si nosotros fuéramos con nuestra radiografía a Dios, ¿se animaría? ¿Te animarías a que Dios te diga todo? Que Dios te muestre todo, porque no solamente le dice a Dios que lo examine, que lo conozca, sino que le dice que lo pruebe. Probarlo es más que examinarlo. Si yo te pruebo, necesito verte en una situación. ¿Está bien? Acá tenemos la profe de matemática. No alcanza con que parezca que sabe. Le vamos a dar un ejercicio
y lo vamos a poner ahí para que lo haga, ¿sí o no? Si vos le decís al Señor, probame, ¿qué le estás diciendo? Señor, tal vez vos tengas que permitir una situación en mi vida para que yo vea lo que hay en mi corazón. Esto que está haciendo David es riesgoso. Nadie quiere estar en prueba. Y tal vez muchos hoy de los que están aquí están en pruebas. Estás pasando por una prueba. Estás pasando por una situación. Y tal vez es plan de Dios. Quiero decirte que a Dios no se le escapa ninguna prueba. Tal vez es plan de Dios para que vos veas lo que hay en tu corazón. Porque dice la palabra acá, señálame cualquier cosa que en mí te ofenda. Dice, conoce los pensamientos que me inquietan. Vos sabés que a veces nos pasan cosas que generan pensamientos en nosotros que nos inquietan. Hay cosas que nos pasan a veces que nos traen duda. No duda de incredulidad, duda de no sé cómo hacer esto. ¿Será que lo que estoy haciendo está bien? O a veces dudar de no entiendo por qué estoy viviendo esto. ¿Sí o no? ¿Viviste alguna vez eso? No entiendo por qué tengo que vivir esto. No entiendo por qué estoy pasando por esta situación. Quiero decirte que tal vez eso que estás pasando es parte del plan de Dios para mostrarte algo que hay en tu vida que no te deja avanzar. Y que si vos no lo ves y no lo reconoces, vas a seguir detenido ahí. Pasarán los años, pasarán los tiempos, pasarán las personas, pero el problema siempre volverá. Porque nunca lo encontraste y nadie va a poder solucionar algo que no sabe lo que es. Hasta que vos no sabés lo que es. Yo cuando voy al médico y cuando el médico empieza, bueno, hacete estudio de esto, de esto, de esto y de esto, listo, venís con todos los estudios y dice, ¿qué tengo? Y no sé, podría ser esto. Y no sé, podría ser lo otro. Pero bueno, vamos a hacer otro estudio porque también podría ser tal cosa. Y cuando vos empezás a ver que te dan un montón de estudios, pero no te dicen nada, a veces más vale que te den una noticia que no te guste y saber por dónde tenés que empezar. Y no que te digan, tome, acá tiene una vallaspirina, tómate un diclofenac. Con esto ya está. Yo fui al médico la otra vez y me atendieron así, fui con toda la radiografía y me dicen, bueno, ¿qué edad tenés? 53 años. Me dice, bueno, estás espectacularmente bien, pero... No, me dice, por la edad que tenés, me dice, ya esas cosas empiezan a... Y yo ya había llevado la radiografía, yo quería que me dijera algo, por lo menos agarrá y decime, mirá, ¿sabés qué? Vos tenés un problema de irritabilidad. Vos tenés un problema con el enojo. Vos tenés un problema, no me digas, y bueno, ya hace un montón que estás en la iglesia, ¿qué voy a seguir trabajando con vos? ¿Se imaginan a Dios así? No. Dios es un Dios que nos va a marcar. Dios es un Dios que nos va a mostrar. Y tal vez la prueba sea parte de ese plan de Dios para guiarte, para que aprendas a conocer y para que puedas salir de la situación que estás en este momento. Por último, quiero compartirte esta palabra. Porque el pecado produce en nosotros, tendría que producir en nosotros, dolor. O sea, si vos pecás y no sentís nada, estás en el horno. O sea, ese es el peor estado en el que uno puede estar, ¿no? Ustedes saben que hay una enfermedad, no busqué el nombre, pero se me vino ahora a la mente. Ustedes saben que hay una enfermedad, por ahí alguno la sabe. Hay gente que puede poner la mano en el fuego, quemarse, pero no lo siente, ¿sabía? Tiene un nombre eso. Esa enfermedad, o sea, lo peligroso es que la persona se está quemando, pero no siente el dolor.
no siente el dolor. O sea, le pueden cortar un dedo y la persona no siente el dolor. Es una enfermedad eso. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso realmente es peligroso. Y si vos pecás y no te sentís mal por el pecado, te digo que es peligrosísimo. ¿Qué dice el apóstol Pablo acá? Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. ¿Qué hace? Y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. ¿Vamos de vuelta? Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. O sea, Dios sabe que cuando nos muestre algo o tengamos consecuencia de algo, tal vez eso nos sirva a nosotros para volvernos atrás de lo que estamos haciendo. Tal vez si no tendríamos consecuencias, seguiríamos haciéndolo. Seguiríamos lastimando a otros. Seguiríamos humillando a otros. Pero cuando nos damos cuenta lo que generamos en el otro, sentimos el dolor por eso. Sentimos que Dios nos reprende y nos ponemos mal. Nos ponemos mal por nuestro pecado. Dice, o sea, lo que no hay que lamentarse es por la tristeza de tener tristeza. ¿Está bien? No te pongas mal por tener tristeza de la consecuencia. Ejemplo. ¿Nunca te pasó que hiciste algo bueno y después te arrepentiste de lo bueno que habías hecho? Te encontraste una billetera. Entonces agarrás y decís, entonces empezás a revisar, ¿y quién puede ser? Entonces empezás, vas a buscar a un lado, encontré esta billetera acá, sí, una señora, ya entonces vas y devolvés la billetera. Y después de que devolviste la billetera, decís, pero yo necesitaba esa plata. Qué bien que me viera. Y te arrepentís de lo bueno que hiciste. ¿Está bien? Entonces, te sentís como... No, podría... Nadie se hubiera enterado. Nadie lo hubiera sabido, ¿no? Entonces te sentís mal de lo bueno que vos hiciste. O te sentís mal por el pecado ese que vos cometiste, pero bueno, le pedí perdón. Pero la verdad que yo tenía razón. Le pedí perdón y encima que le pedí perdón y que él tenía la culpa, me contestó mal. Entonces me vengo, pediste perdón. ¿Está bien pedir perdón? Sí, pero te venís y te sentís mal por haber hecho algo bueno, que es pedirle perdón al que te había ofendido. Te sentís mal por haber hecho algo bien. ¿Está bien? Ahora dice, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. ¿Qué significa esto? Judas entregó al Señor, lo vendió, lo entregó a aquellos que lo estaban buscando para matar por 30 monedas de plata, dice la Biblia. Cuando Judas va, entrega el informe, va, lo entrega al Señor, vienen, lo buscan. Cuando él ve, cae en cuenta lo que había hecho, dice que él vuelve a los fariseos y les pide que les quiere devolver el dinero. Entonces los hombres estos dicen, no, nosotros no te vamos a aceptar el dinero. No, eso fue una decisión tuya. Entonces dice que Judas les tiró el dinero, fue y se ahorcó. Esa es la tristeza que trae el mundo. La tristeza que produce muerte. Judas podía haber vuelto al Señor. Él podía haber vuelto al Señor y le podía haber dicho, Señor,
yo fui el que te entregó. Y el Señor lo sabía. Sin embargo, Él decidió ir y ahorcarse. ¿Por qué te hablo de esto? Porque una cosa es el arrepentimiento que viene de parte de Dios y otra es la culpa. Hay muchas personas que viven con culpa, pero nunca se arrepienten. O sea, sienten dolor por lo que hicieron, pero no tienen la humildad para ir y enfrentar la situación y decir, me equivoqué. Estuve mal. Te pido perdón. Señor, me dijiste que no hiciera esto y lo hice igual. Y llegan al punto de, en algunos casos, quitarse la vida. Porque ese es el propósito del diablo. Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y digo esto porque si tenés culpa, la culpa no te va a llevar a ningún lado. Si solamente porque el enemigo viene y te culpa. Vos mirá lo que hiciste, mirá lo que le hiciste a tus padres, mirá lo que le hiciste a tu esposo, mirá lo que le hiciste a tus hijos, y ahora por culpa de eso, y mirá, y todo lo que tenés, pero vos sos un inservible, vos no servís para nada, nunca más vas a salir adelante, y sentís la culpa, y sentís el remordimiento, y sentís y vuelve, y te trabaja, y te trabaja, y te trabaja, a tal punto, como Saúl, que casi se volvió loco, porque el pecado también trae locura. Entonces vos podés seguir con la culpa, pero acá encontramos en la palabra de Dios que la tristeza que produce Dios trae arrepentimiento. El propósito de Dios es que nosotros nos arrepintamos. El propósito de Dios no es que nos consumamos en nuestro dolor, en nuestro pecado y que sigamos y sigamos y sigamos en esa situación. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Dice la última, la tristeza bien asimilada es la que produce un cambio y de vida, un arrepentimiento que lleva a la salvación. Y por ello no hay que lamentarse, hay que construir resiliencia. Qué palabra esta, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de recuperarte. Es la capacidad de empezar de nuevo. Es de no bajar los brazos y decir, ya sé, hice las cosas mal. Señor, no te la puedo dibujar. Pero ¿sabes qué? Me voy a levantar y voy con tu ayuda a enfrentar esto que tengo que enfrentar. No lo voy a hacer con mi fuerza porque eso sería soberbia. No lo voy a hacer alejándome de otros porque eso es soberbia. No me voy a esconder, te voy a mostrar, me voy a desnudar delante tuyo. Y te voy a decir, por favor, ayúdame, porque solo no puedo. Dice, en cambio, la tristeza mal asimilada se convierte en remordimiento que lleva a la muerte. Amén. ¿Qué le parece si podemos orar en esta noche? Yo no sé por lo que vos estás viviendo, no sé tus pecados. Sí sé que dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que no hay uno de nosotros, ni uno solo que no haya pecado. Todos somos pecadores. Ahora, erramos al blanco, seguimos equivocándonos, seguimos haciendo las cosas mal cuando sabemos que están mal. ¿Qué hacemos? Nos levantamos hoy, nos volvemos al Señor y le decimos, Señor, examina mi corazón. Señor, tal vez hay cosas que otros están viendo de mí que yo no veo. Tal vez estoy lastimando. Señor, tal vez estoy alejando a la gente de mí. Señor, no me doy cuenta, pero soy gruñón. Señor, tal vez no me doy cuenta que me la paso hablando mal de otras personas. Señor, tal vez no me doy cuenta que lo único que veo es que está todo mal, está todo negro. Señor, hoy quiero volverme a ti. Hoy quiero ver como tú ves las cosas.
¿Querés cerrar tus ojos ahí donde estás? Y me gustaría que vos puedas hacer esta oración. Que le puedas decir al Señor con tus palabras, traer tu situación delante del Señor y pedirle que Él tenga misericordia. Anímate ahora a decirle al Señor, tal vez hay cosas, Señor, que no veo. Hay cosas en mí que no veo, Señor, que otros están viendo. Señor, hay cosas en mí que me están deteniendo, me están frenando. Tal vez hay cosas del pasado. Tal vez hay cosas familiares. Tal vez hay cosas en el corazón, en la mente que me están dando vuelta y me están frenando, me están deteniendo. Pero yo te pido hoy, Señor, te pido como te pidió este hombre, conoce mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa, Señor, cualquier cosa que haya en mí que te esté ofendiendo. Y guíame, Señor, guíame por el camino de la verdad. Señor, líbrame de pecar intencionalmente. Señor, quiero dejar de ser controlado por los vicios. Señor, hay cosas que nos atan, hay cosas que nos humillan. Señor, tú sabes el estado en esta tarde. Hay culpas, Señor. Hay culpas de cosas que ya no podemos cambiar. Pero hoy queremos venir a la cruz. Queremos pedirte, Señor, que tomes nuestras vidas. Señor, y aunque por mí mismo no puedo ver los pecados escondidos en mi corazón, te pido, Señor, que eso no me detenga. Límpiame de esas faltas ocultas. Límpiame de esos pecados ocultos, Señor. Yo sé que así estaré libre, Señor. Yo sé que así estaré libre y seré de bendición para otros. Seré de bendición para otros. Que otros puedan ver un cambio en mi vida, una transformación. Y no solamente palabras, no solamente un remordimiento momentáneo. Produce en nosotros, Señor, verdaderos cambios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Adoramos al Señor.